Si bien es cierto, cuando son más bebitos hacen pipí y popó durante el día en distintos horarios, pero ya cuando están listos para empezar este proceso, ya los horarios son más establecidos. Entonces, si el niño hace popó siempre en la mañana y eso es todos los días, ya podría ser una señal, o siempre hace popó en las noches o en las tardes, entonces ya tenemos un indicador de que ya está listo. Y ahora los retrocesos, esos sí son muy normales. Por ejemplo, ya llevaba 3 días súper bien sin accidentes y al cuarto se hizo pipí. No, ¿qué pasó? Muy normal, a veces los niños están jugando y se entretienen y no es algo a lo que están habituados. Llevan 3 días sin pañal. Me acuerdo cuando estaba con pañal y me hago, porque ya llamémoslo por instinto, ¿verdad? Además que estoy súper concentrada jugando. Entonces no es como que quiero hacerlo, sino que fue un accidente evidentemente. Entonces ahí es mucho más nuestro trabajo de estar súper pendientes, de llevarles más seguido al baño y cositas por el estilo, que la intención que el niño quiso hacerse o tener un accidente. Hola, soy Denise. Hola, soy Stephanie, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Dulce Mundo. Y hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante, el control de esfínteres, adiós del pañal sin presiones. ¿Y por qué nos estresa tanto este proceso? A veces sienten papá y mamá que ya deben dejar a sus chiquitos del pañal. Hay presión de la escuela, en ocasiones hay escuelas en las que te dicen cuando llegas que ya no tiene que utilizar pañal. También hay las comparaciones de si un niño a cierta edad ya dejó el pañal, mi hijo tiene la misma edad, ¿por qué no ha dejado? O inclusive también hay presiones de las familias, de otros familiares, que generan en muchas ocasiones ansiedad. Y hoy queremos decirles que el control de esfínteres no se enseña, sino que se acompaña. No es una carrera, sino más bien es parte del desarrollo. Por ejemplo, cuando nuestros niños aprenden a caminar, o cuando les salen los dientes, entonces todo es parte del desarrollo. ¿Pero qué es realmente este proceso? Ay, sí, Steffi, como tú dices, pues no es un aprendizaje, no es una destreza. Sí, es un logro, claro que sí, cuando ya lo podamos hacer, pero más bien tiene muchísimo que ver con la maduración biológica del cuerpo de nuestros niños. Entonces, muchas personas, muchas familias, muchas instituciones, como tú lo has dicho, asocian con que los 2 años es la edad para ya dejar el pañal por algunas razones, quizá, como tú dices, hermanitos, primos, o cuando nosotros incluso éramos niños, nuestras abuelitas, nuestras mamás utilizaban como esa edad, como un límite, llamémoslo así, para hacer el proceso de control de esfínteres, a veces incluso mucho antes. Pero no tiene nada que ver, no es como que los 2 años es una edad mágica en la que funciona y dejamos y muy tranquilamente y no va a haber accidentes, no tiene que ver eso, sino más bien con la madurez que tiene nuestro niño, con el desarrollo de su cuerpo y con algunos indicadores que ya les vamos a comentar a las familias que nos están acompañando hoy, que son señales, son alertas que nos permiten a nosotros como adultos identificar que ya estamos listos. Entonces, más bien no tiene nada que ver con nuestro cuerpo, nuestro desarrollo, llamemos externo, sino con lo que está sucediendo en nuestra parte interna. Entonces, hablaba de las señales. Cuéntanos, Steffi, ¿cuáles son estas señales que nos indican que ya podemos estar listos, que ya tenemos intención de vivir este momento? Claro, como tú decías, los 2 años es el tiempo en el que aproximadamente los niños ya pueden iniciar este proceso de control de esfínteres, pero hay ciertas señales que tanto papá, mamá, si tal vez ya asisten a un centro infantil, las profes pueden observar para saber si es que están listos o no. Y son físicas, cognitivas y emocionales. Entonces, ahora en estos 3 aspectos hay algunos, pueden cumplirse todas, como puede cumplirse solo una, 2, no es necesario que aparezcan todas. Por ejemplo, en la parte física, una señal podría ser cuando el pañal ya está seco durante más tiempo. Cuando son más bebitos, claro, el cambio de pañal se hace cada 2 horas, cada 3 horas y el pañal está mojado normalmente. Pero cuando ya vemos que hacemos el cambio de pañal y el pañal está seco, pasaron 2, 3 horas y el pañal está seco, entonces ese puede ser un indicador de que nuestro niño ya está listo, porque hace más tiempo con el pañal seco. Sí. Otra de las señales que son parte de las señales físicas es que el niño ya camine, que tenga un poco más de control corporal. ¿Por qué? Porque esto le va a permitir que el niño pueda bajarse su pantalón o la niña pueda bajarse su pantalón, pueda subirse, también pueda sentarse solita o solito en el inodoro, entonces tiene que tener ya un control corporal. Y también el tema de regularidad en el horario. Si bien es cierto, cuando son más bebitos
hacen pipí y popó durante el día en distintos horarios, pero ya cuando están listos para empezar este proceso, ya los horarios son más establecidos. Entonces, si el niño hace popó siempre en la mañana y ya siempre, eso es todos los días, ya podría ser una señal, o siempre hace popó en las noches o en las tardes, entonces ya tenemos un indicador de que ya está listo. Sí. Eso serían de la parte física. Ahora, en la parte cognitiva, los niños ya empiezan a seguir instrucciones simples. Entonces ya, por ejemplo, le dices, pon la pelota en el puesto, pon los juguetes en el puesto, o lleva este vaso sobre la mesa. Ya cuando empiezan ellos a seguir estas instrucciones simples, también podría ser un indicador, porque ellos ya nos van a avisar, por ejemplo, cuando se hacen pipí o cuando ya se hicieron popó, sobre todo, ya nos avisan, me hice popó o ya necesitan el cambio. Entonces esa podría también ser otra señal. Y también muestran curiosidad cuando van al baño. Entonces, cuando ya van, entran a verle a mamá, a verle a papá, tal vez, qué hace en el baño, cómo se baja el pantalón, tal vez. Entonces, ya esa curiosidad también puede ser un indicador que ya el niño puede estar listo. Y en la parte emocional, es importante estar alertas cuando, por ejemplo, hace popó y ellos ya buscan privacidad. Entonces, en ocasiones se esconden. Se esconden cuando hacen popó. Esa podría ser otra alerta. Piden que le cambien rápido también. Entonces, claro, ya se sienten incómodos cuando ya se hicieron popó y piden el cambio. Entonces, estas señales son importantes. Deberíamos estar como papá, como mamá, y si asiste a un centro infantil, como decía, alertas para saber si es que están listos o no están listos. Como decía en un principio, no siempre van a aparecer todas estas señales, pueden haber algunas, pero lo importante es la observación. Y en este proceso hay avances y hay retrocesos. ¿Pero esto es normal o no es normal? Sí, de hecho, ambos son normales los avances. Claro que sí, siempre los vamos a festejar como un logro y como un crecimiento, ¿verdad? Como un desarrollo. Y van a ser evidentes, yo creo, ya cuando entramos en el proceso de control de esfínteres, van a ser evidentes y depende de cada niño. Habrá niños que tuvieron un par de accidentes del fin de semana, ya les vamos a contar cómo hacemos el proceso, ¿verdad? Pero como para hablar un poquito de los avances, como que el fin de semana nos fue súper y toda la semana. Bien. O quizá el primer día tuvimos un par de accidentes y el resto de días lo hicimos súper bien. Pero hay niños que sí les toma mucho más tiempo. Entonces, para todo lo que hemos venido conversando y como nosotros sabemos que cada niño es distinto, hay que respetar mucho esta individualidad de cada uno. Entonces, los avances van a ser progresivos y obviamente depende de cada uno. Y ahora los retrocesos, esos sí son muy normales. No es, por ejemplo, ya llevaba 3 días súper bien sin accidentes y al cuarto se hizo pipí. No, ¿qué pasó? Muy normal, a veces los niños están jugando y se entretienen. Y no es algo a lo que están habituados. Llevan 3 días sin pañal. Me acuerdo cuando estaba con pañal y me hago, porque ya llamémoslo por instinto, ¿verdad? Además que estoy súper concentrada jugando. Entonces no es como que quiero hacerlo, sino que fue un accidente evidentemente. Entonces ahí es mucho más nuestro trabajo de estar súper pendientes, de llevarles más seguido al baño y cositas por el estilo, que la intención que el niño quiso hacerse o tener un accidente, en este caso pipí o tener un accidente. Entonces, ¿qué hacemos si suceden este tipo de retrocesos? Porque es muy normal. Y yo te estoy hablando de 3 o 4 días, incluso puede pasar más tiempo, por ahí unas 2 semanas y pueden haber accidentes. Y también normal, porque estamos recordando lo que sucedía antes. Entonces, nosotros como adultos acompañamos, sostenemos y les apoyamos en el aseo también, porque como dijo, puede darse esto también. Ahora, cuando vivimos este proceso, como papás, bien nos decías tú al inicio, podemos tener un mix de emociones, de frustración, ansiedad, no puedo, no me está saliendo bien, ¿qué estoy haciendo mal? Porque nos ha pasado, en base a nuestra experiencia lo puedo decir, que nos saben decir, no, Denise, definitivamente no, me costó un montón el día sábado. Y el lunes dicen, se asustan porque tuvieron un montón de accidentes, los cuales son normales. No, en este momento, cuando estamos con este mix de emociones, cometemos ciertos errores. Entonces, ¿qué nos sugieres tú? ¿Qué les podemos compartir a los papis para evitar? Porque creo que de eso depende mucho, que fluya en excelencia este proceso o que se retraigan nuestros niños y se bloqueen también. Claro, algo que se sugiere evitar es el primero forzar el proceso. Hablaba en un principio que tal vez familiares cercanos, inclusive amigos, hay ocasiones que hacemos una reunión familiar con amigos que tienen niños de la misma edad y nos dicen, mi niño ya tiene 2 años, ya dejó el pañal, ya no tiene pañal.
y yo como papá o como mamá digo, no, o sea, y mi hijo también tiene en O ocasiones hasta mi hijo grande, es más grande, claro. es más grande y no ha dejado el pañal, entonces ahí nos empezamos a asustar. Entonces la idea es que no forcemos el proceso por esa presión externa, que a la final cada niño tiene su ritmo. Como decía al principio, esto es como cuando el niño aprende a caminar, o inclusive antes cuando gatean, hay niños que no gatean, entonces cada niño tiene como su ritmo. Otro error que también no se debería cometer es el regañar cuando tienen accidentes, porque se sabe que este es un proceso, es algo nuevo para los niños y los accidentes van a haber. Entonces, claro, son normales, puede haber muchos accidentes, pero ya después en ocasiones ya pasa una semana o 2 semanas y ya no va a tener accidentes. Entonces es normal que aparezcan, se haga pipí o inclusive que se haga popó. No nos va a avisar en ocasiones al principio. Al principio también pensamos que sí nos va a avisar. O sea, en ocasiones nos avisan y en ocasiones hay niños que no avisan, que todavía tal vez no tienen un lenguaje súper desarrollado, entonces no nos van a avisar. Más bien, y como tú decías, están como a veces preocupados en el juego, entonces se olvidan. Y ahí estamos nosotros los adultos para acompañar y para recordarles que tenemos que ir al baño. Al principio se hace una rutina, no tenemos que ir al baño cada cierto tiempo para justamente no tener estos accidentes. Entonces, no regañarles cuando haya estos accidentes porque lo único que vamos a lograr es que el niño tenga miedo y que no quiera hacer pipí, que ya no quiera ir al baño o que se aguante para hacer popó también. Entonces, vamos a causar más bien miedo y eso es lo que no queremos, sino más bien queremos que este proceso sea como tranquilo, tanto para el niño como para el adulto. Y el tema de comparar. Comparamos a los pequeños, decimos que cada niño tiene su propio ritmo, pero a veces sin pensarlo lo comparamos y eso solo va a dañar su autoestima. Entonces, también se refiere mucho al tema de los accidentes que tienen, o sea, podemos decir que hay otros niños que no tienen accidentes, porque mi hijo sí tiene accidentes. Entonces eso también es algo que hay que tomar en cuenta, porque hay niños que sí pueden tener accidentes, otros no, eso es parte del proceso que están siguiendo. Y no acompañar el proceso. Este proceso requiere sí muchísimo tiempo y requiere mucha paciencia. Si es que el niño todavía no asiste al centro infantil, va a requerir mucha paciencia y acompañamiento de las personas que están cerca durante el día, tal vez cuidadores, los abuelitos o mamá o papá o quien esté diariamente. Si es que ya asiste al centro infantil, pues va a ser de la casa también y va a ser paciencia también de parte de los padres. Entonces, sí acompañar este proceso de una forma respetuosa. El momento en el que no tenemos tiempo, queremos empezar sabemos que nuestro niño está listo para el proceso de control de esfínteres, pero si por nuestro trabajo no tenemos tiempo para acompañarle, va a ser difícil porque a la final sí va a haber accidentes, vamos a tener que tener el tiempo como para cambiarle cuando tiene accidentes, eso nos va a tomar tiempo. El espacio. Exacto, entonces definitivamente se necesita un poco de tiempo, ya vamos a conversar un poco de cómo es el proceso, pero sí se va a requerir tiempo como para este proceso. Y en este proceso también está dentro las emociones. Las emociones también juegan un rol. Entonces, ¿qué emociones sienten los adultos o los niños cuando están iniciando este proceso? Claro, como hablábamos, un mix de emociones, principalmente los adultos, nosotros incluidos también como profes, claro, a nosotros también nos da, es un nuevo proceso, es un nuevo niño, cómo se presentará, pese a que nosotros ya hemos hecho control de esfínteres con algunos niños, lo repito, Pero cada uno es distinto, cada niño es distinto, cada familia es distinta también, porque nosotros, claro, ya les contamos cómo es el proceso, pero también lo manejaron de otra forma, porque les resultó finalmente está muy bien, ¿verdad? Entonces es acoplarnos también a eso. Entonces, ¿qué se genera en nosotros los adultos? Ansiedad, quizá ya en los primeros días o el primer día, porque yo siempre digo el primer día es una cosita increíble, frustración, quizá molestia. Esas son, creo yo, los primeros síntomas o emociones los primeros días. Conforme va pasando el tiempo, claro, ya cambiamos a más elogios, más tranquilidad, más confianza, pero te voy a decir lo que deberíamos hacer desde el inicio como para que todo fluya bien. En cambio, en los niños, una vez que ya inician eso, también les da miedo. Claro, están dejando finalmente su pañal, que es su
acompañante, su cosita segura, lo que yo llevo a todas partes y que me hace sentir muy cómodo y finalmente es su comodidad, ¿verdad? Pero una vez más les repetimos, pues los estamos preparando para la vida de adultos y finalmente pues hay que manejar el tema de control de esfínteres. Miedo el inodoro, a muchos niños les da también. inodoro, porque ese podría ser, claro, ese podría tal vez ser como un indicador a que tal vez no está todavía listo, porque si todavía le da miedo ir al inodoro, imposible, no se va a sentar, o si es que es niño no va a querer estar parado para hacer pipí, o sea, va a ser más difícil el proceso. Bueno, ya vamos a hablar un poquito de la anticipación, Correcto. pero eso también les genera miedo a los niños, el tema del inodoro. Ahora, si tenemos accidentes, nos genera vergüenza. Y son pequeñitos, a veces decimos, ay, no, por ejemplo, ni se va a acordar, tiene 2 años y medio, no se va a acordar. Pero sí genera vergüenza ya en nuestros niños. Y claro, le importa mucho el acompañamiento. Que lloran en ocasiones. Si hicieron pipí, se ponen a llorar. Sí, te gusta y esto, y no, y cámbiame. Y se ven ellos también esto frustración también. Entonces ahí nosotros tenemos que acompañar siempre desde el amor y siempre desde la paciencia. Pero por otro lado también los niños tienen este deseo de querer ser independientes. Tú sabes, estamos en este momento de, ay, yo ya puedo hacer todo solo. Entonces no es solo como este tipo de sentimientos, llamémoslo no tan bonitos, sino también el ya quiero demostrar que soy un niño grande. Ahora, el proceso, el ciclo sano, como debería manejarse en armonía para que fluya también de forma correcta, es generar confianza. Generar confianza, que los niños nos tengan confianza en nosotros, de ok, si voy a tener un accidente, ellos no saben, pero yo ¿cómo voy a actuar? ¿Cómo va a actuar mi mamá frente a esto? ¿Cómo va a actuar mi profe o mi cuidador frente a esto? O sea, ¿voy a recibir regaños o no? Entonces, si nosotros les entregamos la confianza, estamos ya un pasito más allá. Y como entregamos confianza, los niños van a demostrar seguridad. Entonces, yo tengo seguridad, sé que lo voy a poder, y es loco, ¿no? Porque son pequeñitos, pero así se maneja. Sé que lo voy a poder porque atrás hay un equipo, siempre hablamos de una red de apoyo sosteniendo y va a funcionar. Entonces, nosotros les generamos confianza, ellos tienen seguridad y paciencia. No solo de los niños, también de nosotros. Mucha paciencia, no es un proceso fácil. No, a ninguna persona le hemos dicho, este es un proceso fácil. Pero ya con todos estos indicadores de que estamos listos, sí es muchísimo más viable y se va a dar de la mejor forma. Calma. Y de la mejor forma también porque ya estamos listos. Entonces, paciencia de nosotros como adultos y de los niños también, porque hay, como tú dijiste, niños que se molestan, que les puede frustrar el haber tenido un accidente, pero nosotros estamos aprendiendo. Vamos, en la próxima lo vamos a hacer mejor. Palabras siempre de motivación y de aliento y eso también les ayuda. Y estamos también trabajando con ellos el tema de paciencia. Así que eso debería ser. Ahora sí, cuéntanos qué herramientas, qué consejos les damos a nuestros papis para implementar desde casa, porque esto sí, papis, mamis que nos están viendo, es un proceso que se inicia en casa. Porque la casa es nuestro espacio seguro, están nuestras cosas, nuestros juguetes, es nuestro espacio seguro y desde ahí arranca. Y nosotros, obviamente, si el pequeñito, pequeñita que está haciendo este proceso de control de esfínteres asiste a un centro infantil, pues nosotros acá lo acompañamos también. Claro, independientemente de si asisten o no asisten a un centro infantil, siempre se sugiere empezar desde casa. Sí, siempre. Empiezan las familias y de ahí, si es que sí asiste a un centro infantil, pues ya reciben el apoyo durante la semana, que son los días como de lunes a viernes que asisten al centro infantil. Ahora, cuando ya hemos visto las señales en nuestro pequeño o pequeña, que ya nos indica que está listo, tal vez nos hemos apoyado si es que no asiste a un centro infantil, nos hemos apoyado en nuestro pediatra, nosotros le contamos al pediatra qué señales hemos visto y él nos dice sí está listo, o en ocasiones es la profe la que nos va a decir sí, su pequeño ya está listo para empezar el proceso de control de esfínteres. Cuando ya hemos visto esas señales y estamos seguros de que el pequeño está listo, pues lo que vamos a hacer es primero una anticipación. ¿A qué se refiere esto? Esto es que vamos a visitar el baño, a pesar de que, como hablábamos, va a tener curiosidad y va a ir al baño, va a verle a mamá o a papá cómo hacen pipí, pero siempre es importante como hacer el proceso de ir al baño, ver el baño, saber que primero tengo que bajarme el pantalón para hacer pipí, que levanto la tapa, hago pipí, después bajo la palanca, si es que soy niña ya pues me limpio le ayudo a limpiarse con el papel higiénico y boto en el basurero. Entonces todo este proceso le explicamos
Tal vez le podemos enseñar cuando mamá o cuando papá está haciendo pipí. Eso es súper importante que ellos vean. Y con una explicación sencilla para que ellos sepan cómo es cuando vamos al baño, o sea, qué hacemos cuando vamos al baño. Cuando ya le hemos explicado, ya ha habido esta anticipación, pues ahí sí ya le empezamos a motivar y le decimos, sí, tú ya estás más grande, ya vamos a decirle bye bye al pañal. Y algo que les motiva mucho es comprar la ropa interior que a ellos les gusta. En ocasiones les gusta a las niñas, no sé, las princesas, vamos a buscar ropa interior de princesas porque eso le va a motivar mucho. O en los niños, unos boxers tal vez de carros, le gustan mucho los carros, entonces buscamos, eso les motiva mucho, compramos con ellos la ropa interior y con esto ya le estamos motivando. Y sabes, perdóname que te corte, yo siempre les digo a los papis, no tengo una explicación científica, pero le cuidan tanto, como tú decías, a la muñeca o al carrito, les cuidan tanto porque me gusta, ¿no? Me gusta tanto que eso es increíble, hace que, ok, no me voy a mojar, voy a controlar más, que es al final nuestro afán, porque me encanta, no sé, la princesa Sofía. Princesa Sofía, entonces no la voy a mojar. Y nos funciona muchísimo. Cuando nosotros bueno, ahorita que nosotros nos acompañamos, un consejo también para los papis es cuando les van en casa, la princesa Sofía seca. Funciona increíblemente. Ese es otro. Claro, les motiva muchísimo. Y ya cuando tenemos la ropa interior, pues sí es importante esto hacerlo una semana antes, digamos que voy a iniciar el proceso de control de esfínteres de este fin de semana. El fin de semana anterior tengo que hacer la anticipación de llevarle al baño, comprar la ropa interior y de ahí sí el siguiente fin de semana voy a iniciar el proceso. El proceso lo inicio el sábado, por ejemplo. Si lo inicio el sábado nos despertamos y le hacemos de acuerdo a nuestro niño o a nuestra niña que habíamos conversado, que ya no va a usar pañal y ya simplemente ya nos ponemos la ropa interior y ya no usamos pañal durante todo el día. Y se sugiere que le llevemos al baño cada cierto tiempo, cada unos 20 minutos, 30 minutos, esto los primeros días, para que no tengamos muchos accidentes. Entonces, como hablábamos, los niños a veces no nos van a avisar, entonces más bien llevarle al baño cada cierto tiempo para que él o ella vaya haciendo pues una rutina. Posterior a esto, ya tal vez en unas 2 o 3 semanas podremos ya alargar el tiempo, pero los primeros días sí se sugiere que se hace. El pañal lo vamos a utilizar, o sea, el pañal ya no lo vamos a utilizar durante todo el día y en ocasiones sí se sugiere que más bien el pañal en la noche sí. Hay niños que ya no quieren ponerse el pañal. Así es. Que ya dijeron como ya chao pañal y no se quieren poner y no se hacen pipí durante la noche, pero hay otros niños que sí requieren utilizar el pañal, entonces en ocasiones más bien se les sugiere que el pañal de la noche sí lo están usando. Pero algo que sí es súper importante tener en cuenta es que el pañal de la noche lo vamos a poner justo antes de dormir. Entonces, por ejemplo, si la rutina es contar un cuento antes de dormir, vamos a ir primero al baño, hace pipí. ¿Hace o no hace? Porque puede ser que cuando vayamos al baño no haga pipí, pero ya vamos al baño y se sentó y ya hicimos el proceso. Y de ahí sí le colocamos el pañal y nos acostamos a dormir, le contamos el cuento y se durmió. Pasa toda la noche con el pañal y apenas se levanta, eso es súper importante, retiramos el pañal. Porque ¿qué pasa? Y corremos al baño. Porque en ocasiones, claro, nos levantamos, primero desayuna y el momento de juego y pasa 1 o 2 horas puesto el pañal otra vez y después le cambiamos y ahí en ocasiones los niños se acostumbran más bien en ese momento a hacer pupó en el pañal. Entonces ya después va a ser más difícil el proceso de retirarle. Entonces el pañal de la noche sería solo como para que no moje en la noche, pero de ahí si apenas nos levantamos le retiramos. Como decíamos, en ocasiones hay niños que no quieren ponerse, que eso está bien, va a depender de cada niño. Eso en el tema de cómo sería el proceso. Algo que es muy importante es celebrar los logros y también los intentos, porque como decía, no siempre vamos a ir al baño cada cierto tiempo, cada 30 minutos, y no siempre va a ser pipí, pero ya le vamos a felicitar porque claro, sí, te sentaste en el inodoro, lo hiciste bien, ya la próxima que vengamos si haces pipí, no pasa nada. Porque no solamente, como decía, festejar el logro, sino el intento también. Y de lo que hablábamos ante un accidente, no regañarle. Eso sí, totalmente no regañarle. Lo que sí podemos decir es no pasa nada,
nos cambiamos y la próxima ya vamos a hacer pipí en el inodoro. Y una frase así podríamos manejar en estas situaciones. Y aquí también podemos trabajar un tema de independencia. Podemos dejar que nuestro niño trate de sacarse el pantalón, trate de sacarse su interior y que nos ayude a guardar en una funda o no sé si es que estamos en la casa, en el lugar donde corresponda y que también nos ayude a vestirse. Entonces ahí también estamos trabajando independencia. Eso en cuanto a las prácticas que deberíamos tener en casa. Si es que asiste a un centro infantil, pues el proceso se va a continuar durante lunes a viernes y el fin de semana volvemos a hacer lo mismo. Ahora, en Dulce Mundo, ¿cómo acompañamos nosotros el proceso? Bueno, como tú nos contabas, arrancamos en casa. Entonces, sábado y domingo ya tenemos bastante entrenamiento en casa. Quizás sábado podamos tener algunos accidentes y de algunos sí. Podría ser alrededor de unos 5 o 7 accidentes durante el día, lo cual es normal. Es normal, no pasa nada. Venían asustados a veces los papás, las mamás. Nos fue pésimo, tuvo unos, como tú dices, 7, 8 accidentes, 10. No, nos fue pésimo. Pero después te dicen, pero el domingo ya me fue mejor, ya para la tarde del domingo hizo mejor. Además que hay que tener en cuenta que es novedoso para nuestros niños. Es como que me voy haciendo un poquito de pipí, así como estás finalmente controlando el esfínter, entonces estás soltando, apretando, entonces como un poquito. Y claro, eso ya genera un accidente que no lo puedo controlar, entonces es mucha novedad y se va a generar estos accidentes. Y algo también importante para estimular, ahorita que hablé del control, es darles mucha más bebida a nuestros niños, muchos más líquidos, la bebida que sea de su preferencia, pero ahora sí, exageremos un poquito, porque la idea, lo que queremos que haga, es que haga pipí todas las veces que vamos al baño. Entonces, darle mucho más bebida, mucho más agüita, leche, juguito, lo que a él le guste, pero seamos mucho más constantes para que pueda trabajar. Ahora sí, nosotros, una vez que ya los papis lo hicieron el fin de semana, el lunes replicamos lo mismo. Y como tú decías, 20, 30 minutos lo llevamos al baño aquí también. Le acompañamos, estimulando siempre el bajarse su pantalón, su interior o su boxer solitos, lanzar la cadena. O sea, fue lo mismo que ya vinieron haciendo en casa. Pero si por ejemplo, yo siempre les recomiendo a los papis que los pantalones sean como muy flojitos de esos días. No es necesario, pues, ocupar el uniforme en esos días, sino algo que sea fácil para ellos bajarse y asimismo subirse, porque a veces vamos como con las justas. Entonces, respetar mucho la forma en que lo vinieron haciendo desde casa y nosotros la replicamos aquí. Una comunicación constante como, Steffi, acuérdate que eres una niña grande, lo mismo que venían diciendo los papis, acuérdate que eres una niña grande y ya no utilizas pañal. Nos vamos a ir al baño. Si tú quieres hacer pipí, si tú quieres hacer popó, le avisas a Teacher Denise. No siempre va a haber, y es importante que lo sepan los papis, porque aquí muchos estamos a la expectativa que me va a avisar pipí todas las veces. Entonces es más nuestro trabajo de nosotros ser los más constantes en llevarles al baño y preguntarles también. Quizá en alguna de esas respuestas no me dicen, vamos al baño. O en su gran mayoría puede ser que no. Pero eso también sería importante como comentarles a las familias que en ocasiones nos van a decir no. Al principio nos dicen no quiero y yo como papá o como mamá digo, bueno, no quiero y después de 5 minutos, ¡pim!, el accidente. Entonces, al menos en este tiempo del proceso que aproximadamente nos tomará un mes, un poquito más en que ya el niño haya cumplido este proceso, pues sí, si bien es cierto respetar lo que el pequeño o la pequeña nos está diciendo, pero tratar de motivarle como que sí, vamos a intentar, si es que no haces pipí, no sé, contamos hasta el 10 o hasta el 20 y si no haces pipí no hay problema, nos levantamos. Porque en ocasiones si nos dicen no quiero porque están jugando o están en otra actividad y no quieren ir y ya tenemos el accidente. Entonces más bien en este tiempo si se sugiere como que motivarles para así hacer una rutina y que vayan cada cierto tiempo al baño. Ser menos 20, 30 minutos, sí, eso sí va a ser. A ver, y también nosotros ofrecemos un acompañamiento sin presión, no como me invento, ¿no? Espero que esto no esté sucediendo. Vamos al baño, es pipí, y tienes que hacer pipí, y no has hecho pipí toda la mañana que llevamos aquí. Entonces, no, y también sucede, es importante también, ya que lo comenté, hay niños que se aguantan. ¿Por qué? Porque lo que tú venías diciendo, no estuve listo, porque en muchas ocasiones no pude haber estado listo, es una de las razones, o también le tengo miedo al inodoro, porque también sucede. Por ejemplo, es distinto el inodoro al de la casa, claro, porque en la casa son grandes.
Pueden ser inodoros grandes de adultos, nosotros tenemos inodoros pequeñitos y muchas veces se resbalan, no sé si eso te pasó también, como que se resbalan, entonces sienten como este miedo. Entonces acompañarlos sin presión. Sí, los primeros días se aguantan mucho tiempo, puede ser incluso hasta normal, lo diría yo, pero ¿cuál es nuestro trabajo? Continuar dando líquidos, porque va a haber un momento en el que ya vamos a hacer pipí. Y acompañarlo, como te decía, sin presión. Vamos al baño. La estrategia que tú diste fue increíble. Contemos. Mira, a veces yo les abrí la llavecita de agua. Mira cómo cae el agua. Qué bonito. Y ellos también que toquen el agua y eso estimula hacer pipí. Y funciona también con los niños. Todo súper tranquilo. Y así estamos generando un ambiente seguro y muy respetuoso. Obviamente en el centro infantil también va a haber accidentes. Nosotros incluso les pedimos a las familias alrededor de 5 mudadas los primeros días, 5 de todo, porque sí sucede, y que les manden con sandalias, crocs, así súper cómodos. Pero accidentes, nosotros ya lo sabemos, es muy normal. Pero sí mismo, hay este accidente, ok, ayúdame a limpiar, como tú también lo estabas invitando. Ayúdame a bajarte el pantalón, porque esto ya podemos. Saquémonos el boxer, el panty, pongámonos, obviamente limpiamos, según sea pipí, sea popó. Limpiamos, ayúdame a poner en esta bolsita y vamos, sigamos jugando, no pasa nada, la próxima te vas a avisar. Y nosotros también estamos muy alertas, porque tú hablabas que los niños ya tienen un horario, y es así. Si yo sé que mi niño que empezó control de esfínteres todos los días hacía popó a las 11 en el pañal, va a continuar haciendo una vez que no tenga pañal. Entonces están muy atendientes a eso para evitar accidentes en la mayoría de los casos. Y el tema del popó, eso, por ejemplo, es más difícil para los chiquitos hacer popó ya no en el pañal. Sí. Pues hay niños que hay niños que pipí y popó hacen en el inodoro y súper bien, o sea, están súper contentos. Pero hay niños que sí controlan el pipí, no tienen accidentes de pipí, hacen pipí en el inodoro, pero en cambio el popó no hacen en el inodoro. Más bien, en ocasiones tienen accidentes o en ocasiones se aguantan. Y es porque es distinto, obviamente. Entonces, tienen que como que vivir ese primer momento de hacer popó en el inodoro para que ya después no les dé miedo. Exacto, porque les genera miedo el hacer popó en el inodoro. Ya la primera vez que hicieron popó, que lo lograron, pues ya continúan. Entonces, eso también, que no le pongamos el pañal, por ejemplo, para hacer popó, porque en ocasiones sí nos han comentado, sí, hace pipí en el inodoro, pero el popó no puede, y me pide, inclusive el niño me pide que le ponga pañal para hacer popó. El momento en que ya le pusimos el pañal, accedimos a ponerle el pañal para que haga popó, el niño ya está acostumbrado a hacer popó en el pañal. Una vez que sucede eso. Y no va a hacer popó en el inodoro. Entonces, más bien como darle ese tiempo para que el niño pierda ese miedo, haga su primera vez popó en el inodoro, que lo va a hacer si es que el niño está ya listo para empezar este proceso de control de esfínteres, va a hacer popó. En ocasiones se asustan, a veces los papás pasan 1 o 2 días que no ha hecho popó. Entonces ahí, por ejemplo, se sugiere tal vez darle algún tipo de fruta que le estimule un poco más para que no se aguante. Puede ser que tenga accidentes, no pasa nada, pero la idea es que haga popó. Es que evacúe, sí. Y también que haga popó claro en el inodoro. Como tú decías, yo sí les suelo recomendar bastante eso, porque ya nos dicen, ¿sabes qué? Un día sin ese popó y era súper regular, normal, tal cual como tú lo has descrito, entonces acompañar. Siempre les decimos pitahaya, papaya, granadilla, ciruela pasa, un juguito por ahí con algunas cositas verdes, todo eso les ayuda mucho, porque al igual que la pipí queremos estimular, en la popó también queremos estimular el proceso digestivo y de evacuación, entonces asimismo apoyarlo y acompañarlo de esa forma, dado el caso que nuestro niño pues se estriña, porque también sucede. Ahora hay muchos mitos sobre este tema que hemos venido escuchando de las familias, que nos han aconsejado, como tú decías, amigos, familiares y demás, entonces queremos desmontar eso, que claro, en nuestra experiencia pues tenemos otra verdad. Entonces cuéntanos, Steffi, ¿cuáles serían? Esos mitos es que si no lo logra ahora, después va a ser más difícil. Y este es un mito. La verdad es que es más fácil cuando los niños están maduros, cuando están listos. Como tú decías al principio, el niño cuando está listo, cuando nos da ciertas señales de las que hablamos, va a ser muy fácil. No significa que no va a tener accidentes, no significa que no va a sentir miedo o que va a estar frustrado. Pero va a ser más fácil el proceso, porque ya está listo, está maduro, entonces eso no significa que si no lo logra ahorita, después va a ser difícil. Va a depender de que nosotros observemos las señales
como papá, como mamá o como profesor observemos las señales y pues podemos iniciar el proceso. Otra también es que debe dejar el pañal del día y la noche al mismo tiempo, que es lo que conversábamos. Sí hay niños que dejan el pañal al mismo tiempo, el del día y el de la noche. Vamos de eso a respetar un poco. Si nuestro niño o nuestra niña no quiere ponerse el pañal en la noche, no le vamos a poner como por miedo a que moje la cama, tal vez poner un protector, Claro. pero que el niño se sienta bien. O sea, porque aprovechar que nuestro pequeño o nuestra pequeña no quiere ponerse el pañal ya es un logro, cumplió las dos cosas al mismo tiempo. Pero hay niños, en cambio, que no lo van a dejar al mismo tiempo, que sí va a haber accidentes, entonces más bien empezar por el del día y después el de la noche. El de la noche también suelen los chiquitos sí, también. Entonces, cuando ya dejaron, ya está seco, ya es un indicador de que ya no deberíamos utilizar el pañal de la noche. Puede tardar en ocasiones 3 meses, 6 meses, no es de inmediato, no es cuando empezamos el proceso de control de esfínteres, va a depender de cada niño. Entonces, un indicador, como tú decías, para quitarle ya para que deje el pañal de la noche, sería que su pañal ya esté seco en la noche. Entonces, ahí ya sabemos que ya controla durante la noche y que ya no va a mojar siempre la cama. Probablemente puede haber por ahí un accidente, pero ya normalmente no va a haber accidentes en la noche. Yo les voy a compartir otro que nos suele suceder también. Si salimos de casa, le pongo pañal por si acaso. Y yo siempre que hacemos este proceso, yo les digo a los papis, necesitamos que sábado y domingo, de preferencia, estar en la casa. Entonces sí es un tema, como tú hablabas, de organización, de trabajo, de familia, pero este fin de semana necesitamos estar en la casa. Porque si salgo, o a menos que ya me fue súper bien en el control y ya le llevo, no sé, a un centro comercial y voy algunas veces al baño, puede ser un tanto más incómodo también visitar muchas veces el baño en un centro comercial, pero esa sería la idea, pero regresar al pañal no, porque ahí sí los confundimos. Los confundimos y nuestros niños saben también, entonces ya saben. Y como tú decías, quizás me aprovecho para hacer la pipí que me estuve aguantando, quizás aprovecho para hacer la popó que me estuve aguantando, porque otra vez estoy con mi pañal, que era, llamémoslo como mi espacio seguro, mi acompañante. Yo le llamo más bien como un acompañante. Entonces, una vez que tomamos la decisión de dejar el pañal de la mañana, no hay pañal incluso para siestas, porque las siestas son mucho más cortas. Incluso, como tú decías, más bien un protector en la colchoneta, en la cama, más bien un protector que puede tomar el pañal. Porque sí podemos generar este tipo de confusión, entonces, no más. Y otro es que si tiene accidentes, no está listo. Hemos venido conversando que va a haber accidentes y ya nos demostró en su madurez que estaba listo. Pero obviamente va a haber accidentes y lo que más es por el juego. A veces nuestros niños se distraen, están jugando súper concentrados y se olvida. Entonces los accidentes van a ser normales. Obviamente va a ser un tema menor, va a ir disminuyendo conforme pasan los días, conforme continúa controlando y van a desaparecer, claro que sí. Pero no quiere decir que no esté listo. Sí, y este proceso es una oportunidad para fortalecer la confianza de nuestros niños y también para decirles a los papis y a las mamis que no están solos, que se apoyen de la profe, que se apoyen si no asiste a un centro infantil, que se apoye, como decíamos, del pediatra, para saber si es que estamos viendo ciertas señales y tal vez no estamos seguros de que está listo o no está listo mi hijo, podemos apoyarnos de estas personas que tal vez tienen un poquito más de conocimiento en este tema. Muy bien, y para finalizar les queremos decir que cada niño inicia el proceso cuando está listo y que requiere un acompañamiento respetuoso, siempre respetuoso y en amor. Queremos agradecerles por acompañarnos en este episodio y les esperamos en una próxima. Gracias.